cómo se formó propiamente. Lynn Margulis dice, por ejemplo, que con el núcleo surgió una cuestión como de la propia membrana se invaginó, ¿no? Y creó esta estructura que conocemos como el núcleo. Eh, Algunas estructuras como el complejo de Golgi y los retículos endoplásmicos, liso y rugoso, parecen ser también haberse originado a partir de repliegues de la membrana una vez que se formó la célula eucariota. Entonces, probablemente el origen de las membranas se sigue estudiando, probablemente tiene un origen endosimbiótico, tiene relación con la teoría de Lynn Margulis, pero todavía no está perfectamente establecido cómo fue el mecanismo de formación de membranas. Entonces es un tema que está muy en boga, donde se involucran un montón de aspectos muy importantes y que permiten diferenciar en ocasiones a las células. Por ejemplo, hay ciertas células que a pesar de tener características fotosintéticas, ¿sí? Tienen movilidad, ¿no? Y ciertas eh, estructuras que presenta los protozoarios, pues están en el limbo, ¿no? Entre que si son fotosintéticos y entonces los pones como parte de los vegetales, o si son animales, ¿no? Pero que tienen ciertas características que los asemejan con los organismos fotosintéticos. Hay todavía una controversia. Entonces, probablemente ese tipo de organismos son la clave para determinar en qué momento se originaron las células de origen animal y vegetal, sobre todo lo que tiene que ver con la multicelularidad. Es un tema muy importante porque fue un paso muy importante, muy determinante en la evolución de la vida en el planeta Tierra. El día de hoy les voy a presentar primero, para comenzar, una obra de arte. Una obra de arte producida por Haeckel. Haeckel, además de ser un gran defensor de las teorías evolutivas, Haeckel tuvo una cualidad muy importante. Eh, digamos que fue el primero de los que dibujó a detalle lo que podía ver en un organismo. En ocasiones estos detalles eran a nivel microscópico y en otras tantas era a un nivel, pues digamos que más de simple vista, pero con muchos detalles. Yo estoy casi seguro que en algunos de sus dibujos le puso mucho de su inspiración, ¿no? Que no necesariamente corresponde totalmente con la realidad. Lo que están viendo ahí es un sifonóforo, ¿sí? Este sifonóforo es un animal marino. Muchos de ellos, por ejemplo, a mí me tocó una vez capturar uno completito, ¿no? Un pepino de mar y un sifonóforo. Yo no sé, decía, es que yo lo había tomado pues de una manera muy delicada y que entonces por lo tanto no sintió la agresión y conservó sus intestinos. Estos organismos, un mecanismo de defensa que tienen a veces es que lo que tienen como cubierta, ¿sí? Lo pueden reemplazar. O sea, ante un ataque de un animal vacían todo su interior, ¿no? Y dejan solamente, como quien dice, la cáscara, y eso es lo que se lleva el animal, el depredador, y todos sus órganos vitales se quedan a resguardo y puede reconstruir la parte externa, ¿no? Yo esa vez, cuando llegué a la playa, la profesora inmediatamente lo amarró por ambos extremos, ¿no? Y lo conservó, porque dices que es muy raro que alguien capture un animal de estos con todos sus órganos internos, ¿no? Entonces fue una cuestión así medio suerte, de mucha suerte, ¿no? Que no haya llevado a cabo este proceso de vaciar sus órganos internos y preservar todo su interior. Entonces vean nada más el detalle, ¿no? O sea, unos dibujos fabulosos que realizó Haeckel, que permiten observar a gran detalle muchos de estos organismos. Les digo, algunas cosas a lo mejor están muy rebuscadas y a lo mejor es una sobrerepresentación de parte de Haeckel, ¿no?
Pero digamos que en términos muy generales fue un ilustrador fabuloso. O sea, uno si ve estos dibujos tan artísticos, tan bellos, pues no queda uno más que sorprendido, ¿no? Por los detalles y por lo que es la vida, ¿no? Lo que presenta la vida a partir de los detalles al representarlos, ¿no? Hay muchos dibujantes, de hecho hay un diplomado completo que ofrece la UNAM y que una vez ofreció la UAM sobre dibujo en las ciencias biológicas. Y es muy interesante porque, digamos, puedes ver un ave, puedes ver pez, ¿no? Un animal, y a partir de los dibujos a detalle que tú haces, puedes describir perfectamente las diferencias características de una especie y de otra, ¿no? Entonces, bueno, este es nada más para que los conozcan, los sifonóforos, los organismos que representó Haeckel, ¿no? Habíamos hablado antes, bueno, de la cápsula bacteriana, que no todas las bacterias lo presentan, que la presencia de esta cápsula, como vimos anteriormente, esta, esta no necesariamente sirve como para diferenciar una bacteria de otra. Es decir, unas sí la fabrican, otras no. No, porque incluso una misma especie en determinadas condiciones de creación del medio de cultivo o de cuestiones fisiológicas, o si hay cantidad suficiente de alimento, o cuál es el alimento que están teniendo, si hay una cuestión agresiva en el medio, pues la fabrican, ¿no? La producen. Entonces, determinadas caracteres, no se considera un carácter taxonómico, ya que pues, determinadas bacterias pueden o no formarla en función de los medios de cultivo. Entonces, puede ser que algunas bacterias sí lleguen a presentar esta cápsula, pero es más probable que, pues que no la presenten, a no ser que haya una característica diferente en el medio de cultivo y que nosotros queramos también que la represente para poder observar la conformación, la configuración de esta cápsula que forma parte de la estructura de las bacterias. Entonces, bueno, era nada más para que ustedes tuvieran el detalle de una bacteria encapsulada. La membrana, en el caso de las bacterias, la membrana, déjenme ver, poner la imagen. La membrana en las bacterias pues, es igual una envoltura que va a rodear el citoplasma. Esta membrana en las bacterias está formada por un tipo unitario digamos, es una estructura de 7.5 Angstrom, ya lo hemos comentado, y que es muy parecida a la estructura, es idéntica a la de las células eucariotas, con la gran diferencia es que en la membrana de las bacterias no hay colesterol. En la membrana de las eucariotas puede haber colesterol en las células animales, que da estructura y rigidez a la célula animal. En las vegetales tampoco hay colesterol porque tienen una pared celular, entonces no requieren el colesterol como un elemento de rigidez y de estructura por parte de la membrana. Eh, pero digamos que una característica muy importante que ya hemos comentado es lo que está marcado aquí con el número 4, que son los mesosomas, ¿sí? Que es una especie de repliegue de la membrana, como una especie de hendidura, ¿no? Que se forma en la membrana y que, bueno, tiene unas funciones muy, muy importantes, ya lo habíamos comentado, ya que regula el paso de sustancias nutritivas al interior de la bacteria. También incrementan la superficie, porque como son pliegues, esto aumenta la superficie de la membrana plasmática y tiene pues una importancia muy importante desde el punto de vista fisiológico, ya que en ellos hay una gran cantidad de enzimas que son responsables de, pues sí, de procesos muy importantes, funciones celulares vitales, entre las que destacan, por ejemplo, pues el transporte de electrones. Ya habíamos dicho, por ejemplo, en la membrana interna mitocondrial se da esta situación de estar todas las proteínas ahí responsables del transporte electrónico para la respiración celular, para la respiración de nosotros. En el caso de las bacterias, en los mesosomas están estos transportadores de electrones mediante estos transportadores la célula respira, la bacteria respira gracias a estos mesosomas y además ahí se lleva a cabo pues, la fosforilación oxidativa tan importante para la producción de ATP.
Otra característica, otra función muy importante de estos mesosomas es la síntesis de muchos componentes de la membrana, de la pared y de la cápsula, ¿sí? Contienen además, bueno, los pigmentos fotosintéticos en el caso de que sean células, bacterias fotosintéticas, y todos los demás componentes de la fotosíntesis. Y estas características nos llevan a pensar que los cloroplastos que están en las células vegetales originalmente fueron bacterias fotosintéticas de vida libre, porque en los mesosomas las bacterias tienen estos pigmentos responsables de la fotosíntesis. Y además el ADN, la ADN polimerasa de los mesosomas regula el proceso de duplicación del ADN. Entonces, ya vieron, tiene una gran cantidad de funciones muy, muy importantes, ¿sí? Otra característica muy importante, ya les había dicho que esos puntitos que se veían en la estructura de la bacteria, pues son los ribosomas. Son corpúsculos similares a los de las células eucariotas, aunque bueno, de menor tamaño. Su velocidad de sedimentación medida en Svectek, que es una medida S, ¿no? Se abrevia como S, Svectek. Es, si ustedes, por ejemplo, ponen en ultracentrifugación un cultivo de células, quieren separarlas, cuando las separan, hay dos fragmentos, ¿no? Separan dos fragmentos en las bandas de sedimentación. Esta velocidad de sedimentación se llama Svectek y se abrevia con la letra S. Son franjas que se forman una vez que en el tubo se centrifugó, y entonces estas bandas sí marcan la velocidad de sedimentación de los diferentes componentes. Y bueno, el ribosoma de la bacteria tiene un Svectek de 70S, pero bueno, las partes que lo conforman tienen una parte que tiene una velocidad de 50, la parte mayor, y la parte menor una velocidad de sedimentación de 30. Sí quiere decir que se sedimenta, digamos, una más rápido que la otra. Los componentes entonces de la subunidad pequeña tienen un Svectek de 30 y el componente mayor un Svectek de 50. Y bueno, se encuentran dispersos en todo el protoplasma, a diferencia de la célula eucariota que los tienen en el retículo endoplasmático. Hay digamos, incluso hay ribosomas que actúan de manera coordinada para sintetizar la misma proteína de manera coordinada al mismo tiempo, muchas unidades de proteína. En el caso de las bacterias están dispersos los ribosomas en todo el citoplasma, están aislados, no están asociados en cadenas de ARN mensajero, que bueno, son los polirribosomas, como en el caso de las células eucariotas. En este caso sí pueden estar, digamos, asociados a cadenas de ARN mensajero que les permite agrupar varios ribosomas al mismo tiempo. Y bueno, es muy importante, bueno, son muy importantes estos ribosomas porque son los sitios donde en la parte del medio de las dos subunidades se lee el mensaje, el ARN mensajero se lee y se codifican proteínas, ¿sí? Entonces, bueno, el ADN bicatenario circular superdesarrollado de las bacterias está disperso, es un cromosoma único, es un hilo de ADN bicatenario, o sea, que tiene dos cadenas, y que está disperso en todo lo largo, en todo el citoplasma, no tiene un núcleo, ¿no? La bacteria, ¿no? Y bueno, algo muy importante, este cromosoma bacteriano es el ADN de la bacteria, y está constituido por una sola molécula en doble hélice. Esta molécula es muy grande en comparación con el tamaño de la bacteria. Se tiene que enrollar ahí en el citoplasma. Es de característica circular, está súper enrollado y asociado a proteínas no histonas. A diferencia de las células eucariotas, están enrollados en histonas. En este caso no están súper enrollados a proteínas, pero no son histonas. Son otro tipo de proteínas. Y suelen estar unidas a los mesosomas para facilitar, digamos, la síntesis de proteínas. En las células bacterianas puede haber también uno o varias moléculas pequeñas de ADN en pequeños círculos llamados plásmidos. Estos plásmidos son los que le dan características diferentes a la bacteria, entre ellos la capacidad de tener resistencia a los antibióticos, ¿sí? Entonces, puede ser que haya un plásmido que es resistente, la resistencia a determinado antibiótico, y ese plásmido cuando se une
al ADN bacteriano de otras bacterias cuando hay una conjugación o un intercambio de material genético, pueden transmitir esta resistencia a otras bacterias. Por eso es tan importante, ¿no?, que conozcamos cuáles son estos plásmidos capaces de transmitir la resistencia a antibióticos, porque es el origen de estas bacterias súper resistentes y súper peligrosas que hay, por ejemplo, en los hospitales, pues debido a todas estas características de asepsia que han hecho que sean tan limpios los lugares, pero algunas que son resistentes persisten y son las que son muy difíciles de erradicar porque han resistido ya todos los antibióticos, han resistido todos los bactericidas, ¿no? Y si sobrevivieron es porque son extremadamente peligrosas. Tú puedes transmitir, por ejemplo, en un medio de cultivo, aíslas los plásmidos, sometes a estrés a la bacteria, poniendo en las condiciones extremas de resequedad, agregas un medio conteniendo los plásmidos, por ejemplo, de resistencia o de cierta característica que quieres que capten las bacterias, y como cuando les restituyes las condiciones normales a la bacteria, comen lo primero que encuentran, y comen esos plásmidos. Entonces esos plásmidos se integran a su material genético y podrías tú crear bacterias que no eran resistentes, ahora con los plásmidos que tú le haces que entren a su estructura, ahora van a ser resistentes. Es una práctica que se hace en biología molecular, por ejemplo, y es muy peligrosa, por eso tiene que ser con mucho cuidado esta práctica, porque, bueno, si se te escapa un medio de cultivo con bacterias donde tú pusiste plásmidos de resistencia a antibióticos de 20 o 30 diferentes antibióticos, imagínate, estarías creando un grave peligro para toda la población. Afortunadamente, bueno, este tipo de experimentos están muy controlados, pero sí puede llegar a haber un descuido y que pueda alguna de estas bacterias súper resistentes escapar. Digo, no hay el caso, pero podría ser potencialmente un riesgo, ¿sí? Hay otra cosa en la estructura de la bacteria que son las inclusiones. En el protoplasma bacteriano se encuentra una gran variedad de granulitos, ¿no?, de granitos, de granulaciones, que cumplen generalmente la función de depósitos de sustancias de reserva. Puede ser, por ejemplo, un pequeño gránulo de almidón, por ejemplo, que permita tener una cierta reserva para la bacteria para poder alimentarse en condiciones extremas, o diferentes sustancias nutritivas que están de reserva en estas inclusiones, en estos granulitos que hay en las bacterias, cuando se observan en el microscopio muy específico, ¿no?, muy especial, un microscopio electrónico. Otra cosa muy importante en la bacteria, pues es el flagelo. Yo ya les había comentado incluso que es una máquina tan eficiente que ha habido proyectos completos, por ejemplo en Japón, el proyecto Hotani, que trató de averiguar la ultraestructura molecular del flagelo de la bacteria. ¿Por qué? Porque sabemos que es muy eficiente, es un motor de gran eficiencia en una unidad tan pequeña, pero además que es tan específico y tan potente que le permite a la bacteria desplazarse en un medio totalmente agresivo para la vida de estas bacterias. Estos flagelos son apéndices filiformes, ¿no?, en forma de filamentos, ¿no?, de mayor longitud que la bacteria incluso, que permiten su locomoción. Se presentan en un número y disposición variables, puede ser que tengan más de uno, ¿sí?, 2, 4, 8, y están formados por fibrillas proteicas compuestas de una proteína llamada flagelina, por su origen, ¿no? La flagelina ha sido aislada de los flagelos y es una proteína que forma estos filamentos llamados flagelos. Hay otra estructura que son las fiambrias o pili, ¿no?, que son los pelitos, las vellosidades que tiene la bacteria. Son filamentos huecos, delgados y rectos situados en la superficie de la bacteria. No todas, ¿no? No todas tienen pili, pero las que tienen, su función pues todavía no está relacionada con la locomoción, sino que se relacionan con la adherencia a los sustratos y al intercambio de fragmentos de ADN durante la conjugación. Son los sitios, por ejemplo, de reconocimiento donde se puede fijar la bacteria reconociendo a otra célula y entonces se adhiere
y puede infectar, por ejemplo, a esa célula. Entonces, bueno, no todas lo tienen. Las que lo tienen lo utilizan sobre todo como un factor de adherencia y también para el intercambio de fragmentos de ADN. Bueno, otra cuestión muy importante, bueno, además de la reproducción, que vamos a ver un poquito más adelante, pues son lo relativo a las funciones de nutrición, ¿sí? ¿Cómo se nutre? ¿Cómo se alimenta la bacteria? Bueno, la mayor Por parte de las fagos- bacterias, ¿sí? Perdón. por fagocitosis. Puede ser fagocitosis, pueden ser, por ejemplo, que estén en simbiosis. Por ejemplo, en el caso del estómago de los rumiantes, ¿no? Están en simbiosis, están alimentándose gracias a la capacidad que tiene el animal de consumir, por ejemplo, alimentos con celulosa, que son las plantas, y estas bacterias que sí pueden digerirlos se ven beneficiadas, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de las efectivamente, digamos, la fagocitosis sería una cuestión de heterotrofía, ¿no? Que comen otras cosas, ¿no? Las bacterias son heterótrofas, tienen que comer, no todas son fotosintéticas, deben de tomar el alimento orgánico sintetizado por otros organismos, ¿sí? Y la obtención de alimento lo hacen por diversos caminos. Las bacterias de vida libre, por ejemplo, pueden ser saprófitas, viven sobre materia orgánica muerta. Entonces adquieren los nutrientes directamente por absorción, digamos, o por intercambio, obtienen la materia orgánica necesaria para sus procesos. Y sobre todo, por ejemplo, tenemos tantas bacterias en nuestro organismo que por eso es que un cuerpo al morir, ¿no? Un organismo, un animal al morir, inmediatamente empiezan a tener problemas ya de descomposición por la cantidad de bacterias que tenemos tanto dentro como fuera de nuestro organismo. La mayoría entonces son saprófitas, se alimentan de materia orgánica muerta y por eso les llamamos también descomponedores, ¿sí? Descomponen la materia orgánica en macromoléculas a micromoléculas que pueden ser también después aprovechadas por otros organismos. Muchas viven en relación estrecha con otros organismos, ya lo habíamos comentado, por ejemplo, en nuestra propia flora intestinal, estas relaciones que establecen, por ejemplo, establecen relaciones de comensalismo, ¿sí? Quiere decir que no causan daños, pero tampoco aportan beneficios al huésped, ¿sí? Algunas son parásitas, por ejemplo, y producen enfermedades, y otras son simbiontes, quiere decir que se ven beneficiadas ellas, pero benefician también al organismo que las está alojando, como el caso de los rumiantes, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros tenemos, ya se ha descubierto, por ejemplo, un montón de relaciones que hay en la flora intestinal, entre una buena flora intestinal y tu sistema inmune sano. Entonces, quiere decir que tener una buena flora intestinal contribuye muchísimo a conservar bien nuestro sistema inmunitario. Cada vez se descubren más cosas, vamos por ahí a leer unos 2 artículos que hablan de esta importantísima relación que hay en entre nuestra flora intestinal y nuestro estado de salud. Hay muchas enfermedades que ahora se detectan examinando esta flora intestinal. Si nosotros tenemos algún problema con esta flora, probablemente se va a ver reflejado en un problema de salud, ¿no? Y sobre todo la cuestión inmunitaria. Lo que antes se consideraba como un estorbo, que es el apéndice, se ha descubierto cada vez más que es un reservorio muy importante de flora intestinal y que cumple con funciones inmunológicas muy, muy importantes. Otras bacterias son autótrofas y utilizan compuestos orgánicos para su nutrición. Las autótrofas fotosintéticas, como las bacterias sulfurosas, por ejemplo, las sulfurosas verdes y las sulfurosas purpúreas, no utilizan agua como un dador de electrones, como es en la fotosíntesis, sino que tienen otros compuestos como el sulfuro de hidrógeno, lo que huele como a huevo podrido, el sulfuro de hidrógeno, y no producen oxígeno. Su metabolismo, a diferencia de las plantas, por ejemplo, que si producen oxígeno, en este caso, esta capacidad fotosintética no produce oxígeno. Al poseer, como tienen pigmentos, ¿no? Que absorben la luz casi digamos, en el espectro infrarrojo, pueden realizar la fotosíntesis prácticamente sin luz visible. Entonces la pueden realizar a partir de una radiación
calorífica que esté emitiendo luz infrarroja. A partir de esa pueden ellos sintetizar, como en el caso de los volcanes que están en el fondo del mar, por ejemplo. No hay luz, sin embargo hay fotosíntesis de tipo bacteriano, que no depende de la luz ni del agua simple, ¿sí? Sino que depende de compuestos azufrados. Las autótrofas quimiosintéticas, por su parte, a diferencia de las fotosintéticas, utilizan la energía que desprenden ciertos compuestos inorgánicos al oxidarse. Hay una transferencia de electrones y entonces esa energía se aprovecha por parte de la bacteria para poder sobrevivir. Sin embargo, bueno, independientemente del tipo de nutrición, las bacterias pueden necesitar de oxígeno atmosférico, ¿sí? Las bacterias aerobias, o no, por ejemplo, en el caso de las bacterias no anaerobias, ¿no? Como las Clostridium, tan peligrosas, por ejemplo, en las latas o en los alimentos que están en proceso de descomposición. Para algunas bacterias anaerobias el oxígeno es un gas venenoso, de hecho, ¿no? Para algunos tipos de bacterias anaeróbicas, que son las que huyeron del cataclismo cuando cada vez fue aumentando más el oxígeno en la atmósfera. Estas bacterias se tuvieron que refugiar en lugares inhóspitos, lugares donde supuestamente no debería de haber vida. Se han encontrado bacterias de esta naturaleza, bacterias anaerobias estrictas, que al contacto con el oxígeno pueden morir. Entonces están huyendo del oxígeno. ¿Por qué? Porque para ellas sería un gas venenoso, es tan fuerte de reacciones de oxidación que probablemente pudieran estar provocando algún problema. Tengo que contestar la llamada.
Bueno, mil disculpas, es que están con esta localizando a quien sea el responsable de que lo que yo estoy diciendo es cierto. O sea, yo no sé, a veces sí hay exceso de protección en estos trámites, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, perdón, ¿eh? Bueno, entonces estábamos hablando de la cuestión de la nutrición de las bacterias y les decía, una parte muy, muy importante es si son aerobias, por ejemplo, o anaerobias estrictas que les llamamos. Estas anaerobias estrictas al contacto con el oxígeno mueren, ¿sí? Por eso es que muchas de estas bacterias, eh, por ejemplo, una forma de eliminarlas es por medio de radiación, perdón, bueno, además de la radiación ultravioleta, la exposición a ozono, ¿no? Que es O3, ¿no? Es una molécula que es altamente letal para todo este tipo de bacterias. Otras utilizan, digamos, el oxígeno cuando está presente, aunque pueden vivir, digamos, sin él. O sea, las bacterias que les llamamos anaerobias estrictas mueren en presencia de oxígeno. En cambio, otras puede o no haber oxígeno y todos viven. ¿Sí? Puedes utilizar el oxígeno a su favor, pero si no hay oxígeno, igual pueden sobrevivir. Y esas les llamamos anaerobias facultativas. Quiere decir que pueden o no vivir en presencia de oxígeno y en presencia de oxígeno lo utilizan a su favor y si no hay oxígeno, pues no les afecta, no pueden vivir, ¿no? Hay otra función muy importante en las bacterias que son las funciones de la relación en las bacterias. Las bacterias obviamente responden a estímulos, ¿no? Responden a un número elevado de estímulos ambientales, por ejemplo, la presencia de un alimento. Ellos están buscando al azar, ¿no? Lo que les llamamos el movimiento browniano. Ellas están en todo momento de un lado para otro buscando alimentación. Se ha demostrado que en presencia de una fuente de alimentación, ya entonces se dirigen directamente a ese alimento y por alguna razón otras bacterias dejan ese movimiento aleatorio y se dirigen directamente a la fuente de nutrientes que detectó otra de ellas, otra como las abejas, ¿no? Más o menos, ¿sí? Eh, estos, estos estímulos ambientales pueden modificar su actividad metabólica o pueden modificar, les digo, su comportamiento. En lugar de estar buscando de manera aleatoria, ya van directo a la fuente de alimento. Ciertas clases entre los estímulos adversos del ambiente provocan la formación de esporas de resistencia. Por ejemplo, si no hay suficiente humedad, si no hay suficientes nutrientes, forman esporas de resistencia y pueden vivir, les digo, bacterias que encontraron en tumbas de hace 5.000 años de los egipcios, se reactivaron en presencia de las condiciones adecuadas para sobrevivir, ¿no? En la Antártida se han encontrado bacterias en agua congelada que al momento de estar en contacto con las condiciones adecuadas de temperatura y de nutrientes, se reactivan. Entonces pueden vivir pues miles de años estas esporas, ¿no? Entonces, por ejemplo, también se ha encontrado que viven en un estado latente, ¿sí? Pueden resistir temperaturas de hasta 80 grados centígrados en algunos casos y soportar la acción de diversos agentes físicos y químicos. O sea, por eso es que están desde el origen de la vida en este planeta. Se han hecho súper resistentes, se han adaptado a todos los entornos y encontramos bacterias en todos lados. En condiciones favorables germinan estas esporas y dan lugar a una nueva bacteria de forma vegetativa. O sea, ni siquiera requieren que haya un elemento de reproducción para que estas esporas, esporas de resistencia puedan activarse y dar origen a otras nuevas bacterias, ¿no? A que pueden seguir, recuperar sus funciones vitales y empezar a reproducirse. La respuesta más generalizada consiste en movimientos de acercamiento, por ejemplo, o distanciamiento respecto a una fuente de estímulos, lo que llamamos taxias, ¿no? Una quimiotaxia, por ejemplo, positiva o negativa, se puede dar, por ejemplo, en presencia de un agente químico que las va a afectar, ellas huyen, ¿no? Entonces sería una quimiotaxia negativa. A diferencia, por ejemplo, si hay un alimento cerca o una fuente de energía, hay una taxia, una quimiotaxia de atracción, ¿no? Entonces, estas taxias, estas atracciones o estos estímulos pueden ser positivos o negativos, pueden ser de carácter físico o de carácter biológico, ¿sí? Por ejemplo, ante la presencia de un macrófago,
tratan de huir, ¿no? Porque el macrófago empieza a emitir ciertas sustancias que las van a digerir, y entonces ante este estímulo tratan de huir, pero el macrófago las alcanza, las engulle y las digiere. Pueden ser, por ejemplo, estas taxias de varios tipos. Por ejemplo, puede ser una taxia, una tracción flagelar de reptación por ejemplo, de cuestiones flexosas, o sea, que parezcan como serpientes, ¿no? Pero en lugar de ir como una serpiente, irían en espiral, ¿no? Tratando de huir o de acercarse más rápido a un alimento, a un estímulo positivo, ¿no? Con respecto a las funciones de reproducción y lo que es la genética bacteriana, pues generalmente las bacterias se multiplican por bipartición o división binaria, ¿sí? Y tras la duplicación del ADN, lo que hacen es que este ADN se dirige, este ADN dirigido por las polimerasas de los mesosomas, están en la pared bacteriana, y este mesosoma crece hasta formar un tabique transversal que separa a las dos nuevas bacterias. Entonces puede ser que este tabique, estos mesosomas, se prolonguen y lleguen a formar una especie de tabique entre las dos bacterias hasta que éstas se separan y pueden ser totalmente independientes, ¿sí? O convivir, mantenerse unidas formando grandes filamentos. Este tabique va a separar las dos nuevas bacterias, pero bueno, además este tipo de reproducción asexual, eh, las bacterias poseen también un conjunto de mecanismos definidos como parasexuales, mediante los cuales hay un intercambio de fragmentos de ADN, como pueden ser estos plásmidos, por ejemplo, ¿sí? Esta transferencia de información genética de una bacteria a otra puede realizarse por transformación, ¿sí? Por transducción o por conjugación. ¿En qué consiste cada uno de estos mecanismos? Bueno, en primera, imagínense que esto lo hacen como si ustedes fueran en un coche a 100 por hora, ¿no? Y que en ese coche a 100 por hora ustedes estuvieran intercambiando material de un coche a otro, ¿eh? Sincronizando la velocidad de los dos autos, intercambiando material. Esto sucedería prácticamente con las bacterias, no se quedan quietecitas a intercambiar material, sino que se tienen que acoplar para poder adquirir el material de la otra, y van a unas velocidades para nosotros, pues, ínfima, ¿no? Por el tamaño de las bacterias, pero para ellas sería una velocidad muy grande, ¿sí? La transformación consiste en el intercambio genético que es producido cuando una bacteria es capaz de captar fragmentos de ADN de otra bacteria que se encuentran dispersos, que están en el medio donde viven, ¿sí? Puede ser que una bacteria haya reventado y dispersó estos fragmentos de ADN, y que otra bacteria los capte, los atrape y los introduzca a su citoplasma, y posteriormente los combine con su material genético. Entonces se van a estar transformando, ¿sí? Solo algunas bacterias pueden ser transformadas, ¿sí? Las que pueden serlo se dice que son competentes. No todas. Algunas van a incluso adquirir el material genético y no lo van a utilizar, ahí se va a quedar, ¿no? No lo van a utilizar, quiere decir que no son competentes. Pero las que sí lo son, las que sí pueden ingresar e incorporar este material genético, se les llama competentes, ¿sí? Otro mecanismo muy importante para la reproducción y para la transferencia de información en las bacterias sería la transducción. Esta transducción es una transferencia de material genético de una bacteria a otra, y se realiza a través de un virus, lo que se conoce como bacteriófagos, que por azar lleva un trozo de ADN bacteriano y se comporta como un vector intermediario entre las dos bacterias. Puede ser, por ejemplo, que en lo que le llamamos en el ciclo lítico de un fago, que vamos a ver posteriormente, estos virus adquieren parte del material genético de la bacteria, y entonces al conjugarse, al buscar y encontrar otra bacteria, la van a transformar, se va a transducir, en una transducción de material. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte superior, un fago, ¿sí? Un fago que va a estar ingresando su material genético a la bacteria, van a infectarla, la van a reventar,
pero este fago ya lleva parte del material genético de la bacteria cuando se reproducen los virus, y parte de ese material, que sería esto en azul, ¿sí? Lo van a llevar de una bacteria a otra, y al momento de infectar otra bacteria, van a mezclar este material de la bacteria, la bacteria lo va a incorporar a su material genético, y entonces hay una transducción, ¿no? Se integra el ADN y hay una transducción de estas bacterias. Otra parte muy importante sería la conjugación. Bueno, aquí dice que la transformación bacteriana fue descrita en primer lugar por Griffith en 1920 y más tarde por un experimento muy, muy clásico de Avery, McLeod y McCarthy en 1944. Ellos hicieron, trabajaron con estreptococos y transformaron cepas de bacterias no virulentas, que les llamaron cepas R mayúscula, en cepas virulentas, las cepas S. Cuando se cultivan en medios que contienen fragmentos bacterianos procedentes de la cepa S, destruida previamente por el calor, esta parte virulenta se conserva y después es transferida a bacterias sanas. Entonces fue un experimento muy notable, muy clásico, ¿no? Que ahora incluso se hace comúnmente en algunos laboratorios de biología molecular, de manera rutinaria, como parte de la formación de los microbiólogos, ¿no? Otra forma de intercambio de material sería la conjugación. Esta conjugación se define como un mecanismo parasexual, es lo que les decía. Se establece una especie de comunicación de bacteria a bacteria, pero no crean que la bacteria, les digo, las bacterias están así sin moverse, intercambiando material, no. Esto lo hacen a velocidades pasmosas, ¿no? Y a un tiempo relativamente muy corto. En hay una bacteria donadora que transmite a través de las fimbrias o de los pilis, ¿no? Los pilis que llamamos estos vellosidades que hay en la bacteria, un fragmento de su ADN a otra bacteria que sería la receptora. Las bacterias donadoras son las que poseen pequeñas cadenas de ADN de doble hélice y circulares, que serían estos plásmidos, ¿no? O estos factores que les llamamos, ¿sí? A estos episomas les denominamos factores F o episomas, estos fragmentos de ADN circular, se les denomina episomas, factores F, factores de conjugación. Además del cromosoma bacteriano, ¿sí? Estas bacterias se denominan como F positivo, ¿sí? Cuando el factor F está separado del cromosoma, pero bueno, en ocasiones este factor también se puede integrar en el cromosoma, que se abre y se transforma como en una cadena lineal, ¿sí? Y entonces con lo que la bacteria, que sería la F positiva, ¿sí? Queda convertida en HFR, que sería una recombinación de alta frecuencia o alta frecuencia de recombinación, que serían aquellas que con gran posibilidad y una gran posibilidad que puedan transferir este material genético, que puedan recombinarse. Las bacterias receptoras entonces carecen de episoma y se les denomina simplemente como F, ¿sí? O incluso en ocasiones, en algunos libros lo van a encontrar como F negativo, pero más bien es como F, que al momento de volverse conjugantes, pues adquieren la característica de F positivo. Durante la conjugación, uno de los factores F de una bacteria F positiva pasa a través de las fimbrias de estos pelos de la bacteria, de una bacteria simplemente F, que se cambia en F positiva, porque ahora ya tiene factor, ¿no?, de recombinación, y adquiere la capacidad de formar estos pilisexuales, mientras que la bacteria F positiva, como posee varias copias del episoma, no pierde su condición de donadora, ¿sí? No quiere decir que lo transfiere y deje de ser donadora, sino que como ya tiene muchas copias de este ADN, pues sí, siguen siendo bacterias donadoras, F donadoras. Las diferencias, las bacterias, por ejemplo, HFR, sin embargo, pues pueden transferir la totalidad o parte de ese ADN cromosómico a través de las fimbrias de una bacteria F. Y bueno, para ello previamente deben duplicar su ADN cromosómico, que sería todo su ADN, digamos, junto con un episoma, ¿sí?, que lleva integrado. Y una de las copias del cromosoma entonces puede trasladarse a una bacteria F,
que generalmente solo pasan fragmentos cromosómicos, debido a la fragilidad de las fimbrias. Les digo, esto se realiza a una gran velocidad y entonces estas fimbrias pues son muy frágiles y puede ser que solamente transfieran una parte por lo general, pero en ocasiones pueden transferir todo el fragmento cromosómico. El factor F entonces suele permanecer en la bacteria llamada HFR, ya que se encuentra inserto en la región terminal del cromosoma, que casi nunca circula a través de las fibras, porque éstas se destruyen antes de que se les dé tiempo de pasar todo el material. El material que queda, pues, es esta parte terminal que le da las características a la bacteria de ser HFR, ¿sí? Se destruyen los pilis, además, con el paso del tiempo, y los genes que han logrado atravesar el pili, estas vellosidades, se integran con el cromosoma de la bacteria, que antes era F, que de esta forma adquiere características de la misma HFR, que producen fenómenos de sobrecruzamiento y recombinación genética entre los cromosomas y los fragmentos. Entonces, bueno, aquí vamos a tener un pequeño resumen de estas tres características de mecanismos parasexuales de intercambio genético entre las bacterias, ¿sí? El que está del lado izquierdo sería la conjugación, ¿sí? En el cual se adquiere una parte de este material genético que se integra posteriormente al material de la célula receptora, ¿sí? Puede ser en algún caso solamente plásmidos, y en otro caso puede ser un fragmento del ADN, ¿sí? La transformación en el cual algunas bacterias digamos, se rompen, se fragmentan, y los fragmentos que tienen de ADN en el ambiente son captados por otra bacteria y los integra a su material genético. O la transducción, que es el mecanismo en el cual los fagos adquieren ciertas partes del genoma de la bacteria que al inyectar otra bacteria la van a ser transducidas, se van a cambiar, van a combinarse, va a combinarse el ADN con el de las otras bacterias, con el de las bacterias que fueron destruidas por el propio virus, ¿sí? Si nosotros viéramos al microscopio, por ejemplo, bueno, ya no el día de mañana, el próximo martes, yo les voy a poner, les voy a conseguir imágenes de bacterias que están siendo invadidas por estos fagos, por estos virus, y van a ver el pequeño tamaño que tienen estos fagos, aparte de que la bacteria ya de por sí es pequeña, pero los fagos son tan pequeños que aparecen así como pequeños granitos que se están pegando, adhiriendo a la bacteria en su superficie, ¿no? Entonces son tan pequeños estos fagos, pero han sido muy importantes para estudiar mecanismos de transferencia, cómo se transfiere la información genética, cómo se transfiere toda la capacidad que adquieren, por ejemplo, los virus para infectar. Entonces, esto lo vamos a ver porque el próximo martes, pues vamos a empezar a ver ya el tema de virus, ¿sí? Vamos a repasar también la próxima semana qué es lo que van a hacer en el laboratorio para que lleguen a hacerlo de manera más confiada, más segura, que no se les vayan a echar a perder sus medios de cultivo, porque digamos que estos medios de cultivo pues nada más les van a entregar 2 cajas de Petri, tenemos que aprovecharlas, ¿sí? Entonces, traten de conseguir una buena muestra de agua que sepamos que está contaminada, pues para que obtengamos bacterias, ¿sí? Si llevan agua purificada, pues no van a obtener prácticamente nada, pero traten de llevar en un frasquito alguna muestra de agua, ¿sí? Para que ustedes la siembren y obtengamos inmediatamente al día siguiente, bueno, a los 2 días después, un buen número de colonias de bacterias, ¿sí? Entonces eso lo vamos a repasar en la semana